RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Hablamos de ellos en las noticias. Ocupan cifras y a ellos se destinan también grandes partidas del presupuesto. Son protagonistas del panorama internacional y ni siquiera conocemos sus historias ni por qué les llamamos como les llamamos. Así que hoy nos ponemos manos a la obra para comprender un fenómeno creciente, el de los refugiados y los asilados políticos, que no son lo mismo. El derecho de asilo fue reconocido en la Convención de Ginebra de 1951 y se amplió en 1967 con el Estatuto del Refugiado. La Carta de los Derechos Fundamentales de aquí, de la Unión Europea, también lo incluye en su artículo 18. ¿Pero quiénes son? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué obligaciones? ¿De cuántos hablamos en España y en el mundo? ¡Comenzamos! Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Como en Tablero Global queremos ir más allá de las cifras, ¿qué les parece si comenzamos escuchando el testimonio de Ramtin, que huyó de su país, de Irán, por su condición sexual? Ser homosexual en Irán es ilegal, puede conllevar incluso la pena de muerte. Refugiado político en España por activismo LGTB desde 2019. Soy Ramtin Zigorat, iraní. Estudié arquitectura en mi país y siempre mi deseo fue construir mi vida en mi propio país, cerca de mi familia y de mi entorno, mis amigos. Sin embargo, asumir abiertamente mi identidad como persona queer cambió mi realidad de manera inmediata y profunda. Comencé a enfrentar leyes y estructuras sociales que ponían en riesgo mi vida. Sufrí acoso, amenazas, agresiones, violencia y rechazo, tanto por parte de la ciudadanía como la parte de las fuerzas policiales y estructurales del país. En ocasiones, en las personas cercanas, finalmente fui detenido de parte de policía. Durante el proceso judicial y después de sufrir numerosos maltratos físicos y psicológicos en prisión, escuché de las autoridades de mi país que mi orientación sexual y mi activismo social eran motivos suficientes para condenarme a muerte. Pude salir de prisión gracias al apoyo de mi familia y al soborno que tuvieron que pagar, pero me vi obligado a pasar de meses escondido mientras seguían buscándome. No quería abandonar mi país, pero alternativa no había, era cárcel y muerte. Finalmente me vi obligado a huir de forma muy rápida. Viví 4 años y medio en Turquía y desde 2019 resido en España como refugiado político. Desde entonces he dedicado mi trabajo y mi experiencia a apoyar a otras personas vulnerables, especialmente a personas LGBTI y personas inmigrantes. Mi objetivo es construir una sociedad que nadie sufra lo que he sufrido yo, ni tenga que vivir rechazo y maltrato que he vivido yo. Amanecemos buscando enemigos que azoten nuestra mente, que escenifiquen todo lo vivido y agiten nuestra suerte. Hoy en nuestra entrevista vamos a hablar con Carlos Echanove. Es director general de Rescate Internacional. Es una asociación española sin ánimo de lucro dedicada desde 1960 a atender a personas refugiadas víctimas de conflictos, violencia, desastres naturales. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Marta. Bueno, lo primero yo creo es tener claro los conceptos. Y aquí hay un poco de lío. Vamos a decir qué es asilado político y qué es un refugiado, porque no son exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, asilado político, refugio y asilo son palabras que son equivalentes, pero asilado político es una razón de la obtención de refugio o asilo, pero hay muchas otras clases de refugiados que pueden provenir por razones
de identidad, de persecución por su identidad sexual, por su condición de mujer en algunos países, o por su activismo, pero también por conflictos generales o por conflictos étnicos, persecuciones étnicas, ya lo vemos en muchos sitios. Trabajáis dentro y fuera de España, en más de 9 países. He visto, oye, muy bien, 150 proyectos muy interesantes. Tenéis programas, por ejemplo, no sé, de acogida, de inclusión, también de sensibilización de la sociedad, ¿no? Sí, es importante porque hay 2 tipos de acciones. Una es la acción directa, a la atención a las personas, y la otra es la sensibilización de la población general, especialmente en España, para que precisamente conozcan la problemática de estas personas, que llegan a España y quitar miedo, porque el miedo proviene del desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Yo nunca he sido refugiada, no sabré en un futuro. Pero imagino que cuando uno llega a otro país necesita todo tipo de apoyo, ¿no? Necesita seguridad, necesita oportunidades, aprender un idioma, una vivienda, en fin. ¿Vosotros acompañáis a esas personas en todo este proceso? Sí, los programas en España, vamos para introducir un instante, los programas en el extranjero no son exactamente de la misma naturaleza. En el extranjero acompañamos a las personas a que rehagan una vida allí donde están. La gente desplazada en África, en Mali, en Congo, en Níger, organizamos pues más bien cooperativas, ayudamos a organizar cooperativas agrícolas que permitan a esta gente allí donde ha llegado de rehacer una vida, alimentarse y también poder vender lo que hacen. En España, la gente que llega a España lo primero que necesita es seguridad. Suelen hacer, los que nos llegan a nosotros han hecho en un momento una solicitud de protección internacional y entonces nosotros los acogemos, ponemos enfrente para empezar una trabajadora social que va a hacer el diagnóstico de situación de esta persona, de dónde viene, qué necesita, cuál es su condición física, mental y qué trayecto se puede idear para la persona. Al lado, después, pues esta persona va a tener a su lado una atención psicológica, una psicóloga, una atención jurídica, una abogada para ayudarle a hacer su expediente de razonamiento, porque el haber pedido protección internacional no quiere decir que se le haya sido otorgada. De momento se solicita y luego se inicia un largo proceso. Aquí en España, ¿de qué nacionalidades son más numerosos los solicitantes de asilo, en este caso? ¿De dónde vienen, sobre todo? En España, este año llevamos recibidas unas 120.000 demandas de protección internacional desde principio de año. La más numerosa, con gran diferencia, es la de Venezuela. Después viene países en conflicto muy importante como es Mali, y en tercer lugar viene países como Senegal, en Níger y Colombia, otros países sudamericanos. O sea, sobre todo África y Latinoamérica. África y Latinoamérica, sí. Carlos, te voy a hacer una pregunta muy difícil. Yo sé que tú llevas muchos años trabajando, creo que es un estilo de vida, que es algo muy vocacional, ayudando a tantas personas. Pero ahora mismo, si te dijera un testimonio que se te viniera a la cabeza, hemos escuchado uno muy potente, una voz muy potente, muy necesaria, pero ¿cuál nos contarías? Comparte con nosotros un testimonio brevemente. Bueno, primero difícil de elegir porque de verdad que cada historia, cada persona, se podría hacer una película. Bueno, para decir uno de los últimos que he escuchado hablando, pues una persona joven, 26 años, 27 años, somalí, escapada de su país porque era una mujer con estudios. Su madre y su padre habían muerto con bombas por su condición un poco de gente letrada. Entonces yihadistas habían atentado contra sus vidas. Era huérfana, pero ella había hecho estudios superiores, máster, un poco activista feminista, anti-mutilación genital femenina, y en un momento le amenazaron su vida, tuvo que salir. Y lo más entrañable es que esta persona tuvo que salir, tiene una hija de 5 años que tuvo que dejar. Salió corriendo, un viaje, Kenia, otro país africano, Italia, hasta llegar a España. Y aquí ya habla un poco de español, trabaja, y su mayor ilusión es traer a su hija
antes de que su hija sea sometida a la mutilación genital femenina. ¿Cómo se llama ella? Zamzam. Zamzam, pues Zamzam y Ramtin, vuestras voces llegarán lejos hoy con Tablero Global. Carlos Echanove, director general de la ONG Rescate Internacional, enhorabuena por la labor que hacéis. Gracias por venir a Tablero. Gracias, Marta. Tras años de esclavitud buscaba ser himno en una palabra. Les recomiendo que escuchen a Ove. Esta canción es Inmortales, la anterior Enemigos, y son muy bonitas, canciones con mensaje. Hoy en nuestro debate tenemos a dos jugadoras que saben mucho de refugiados y asilados políticos en España y en el mundo. Carla Pablo es experta con amplia experiencia en asesoría legal sobre procedimientos de solicitud de asilo en frontera y en territorio. Hola, Carla. Hola, Marta. Y María Ángeles Siemens. Hola, María Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien. Oye, tengo por aquí que trabajaste 20 años en ACNUR. Actualmente eres vocal del Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados y eres experta en Europa, América Latina y Asia. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Bueno, desde la llamada crisis de refugiados de 2015, los datos no han hecho nada más que crecer. Y esto no es una buena noticia, pero claro, ¿cómo está el mundo, no? ACNUR habla de más de 122 millones de personas en el mundo desplazados forzosos. De ellos, 37,9, casi 38 millones son refugiados y 8 millones son solicitantes de asilo. ¿Cómo valoramos estos datos? Pues bueno, yo creo que al final esta es una cifra que no deja de aumentar. Es una cifra pues preocupante, ¿no? Al final el hecho de que no paren de llegar personas, no paren de desplazarse personas, pues implica que como Estados pues no acabamos de poder solventar estos problemas, ¿no? Uh-huh. Además, fíjate, otro dato por aquí, María Ángeles, que tú los conocerás también muy bien, casi 2/3 de los refugiados que hemos dicho, es decir, el 65%, proceden de 4 países. Antes hablábamos de los que llegaban aquí a España, pero a nivel global, Siria, Venezuela, Ucrania y Afganistán. Bueno, y os habéis olvidado de uno importantísimo, que es Sudán. Y Sudán, que hemos conocido esa historia maravillosa, ¿no? También, bueno, y de Senegal, y de Malí, y de... Maravillosa, no sé qué decirte. Maravillosas, valientes. Pues yo creo que la gente que, aunque se vea obligada a huir de su país, toma esa decisión y defiende sus ideas y defiende su identidad, me parece gente muy valiente y que son ejemplo para otros muchos, ¿no? En situaciones tan difíciles, realmente. Bueno, mira, en el Sudán creo que merece la pena contar un poquito lo que pasa, porque aquí los medios bueno, ni aquí ni casi en ningún sitio no lo reflejan, ¿no? En Sudán hay 11 millones de personas desplazadas por el conflicto. 11 millones, ¿no? Casi todos son desplazados internos, es decir, gente que tiene que huir de sus casas y se va, pues no sé, al desierto. Entonces, hay un problema de acceso, hay un problema de fondos, no hay dinero para atenderlos a todos. Y es un tema, es una crisis humanitaria brutal. Es por un tema religioso, político. Vamos a contar un poco las causas de ese conflicto identitario. Yo te lo cuento. Mira, si tú coges el mapa de África, lo pintas. Sí. ¿no? Si haces una línea que va desde el sur de Mauritania horizontal, ¿de acuerdo? Horizontal, es como una capa tectónica, ¿no? Que hay entre la África árabe y la África negra. Entonces, en esa línea están todas las materias primas, bueno, no todas, porque hay otras más abajo y otras más arriba, pero básicamente esa línea tectónica te indica, es decir, es el reflejo de donde puede haber conflictos en África, ¿no? Lucha por materias primas. En la parte de Mali y todo esto es el agua, por ejemplo, y es una lucha de blancos contra negros. O sea, realmente el África subsahariana llama a los árabes blancos. Sí. Porque para ellos son blancos. Y lo que hay en el Sudán en este momento es una rebelión contra
la población negra por parte de unas milicias árabes, ¿no?, de origen árabe, que quiere terminar con ellos. Incluso hace un mes hubo un incidente brutal donde mataron a toda la gente que había en un hospital, 400 o 500 personas. Qué horror. Se habló de genocidio porque eran todos negros y pertenecientes a una etnia X, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero quiero decirte que los ataques van dirigidos a determinados. ¿Qué ocurre? Por diferentes causas, por guerras, por lucha por los recursos, por tema identitario, sexual, por lo que sea, tenemos todo este montón de refugiados y de personas que tienen que huir con lo opuesto y piden ayuda. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ponen los países receptores de estos refugiados y asilados? Por ejemplo, los países de Europa, Estados Unidos, los países ricos. Pues bueno, uno de los primeros problemas es el acceso al propio procedimiento. Sí que es muy sonado todo el tema de las devoluciones en caliente, pero por ejemplo no tenemos que irnos muy lejos. Aquí en España mismamente, para poder acceder al procedimiento de asilo, aunque hay medios que se ponen a disposición, como por ejemplo teléfonos, por ejemplo solicitud de cita a través de una página web, pues son teléfonos que están muchas veces inoperativos o donde la gente pues llama pero no recibe respuesta. Y igual pasa con la página web, por ejemplo, ¿no?, que es complicado el propio acceso al procedimiento. ¿Qué dice el derecho internacional de las devoluciones en caliente? Porque vemos noticias, por ejemplo, de Donald Trump, de esas redadas, y en su caso dependerá de cada país. En la Unión Europea está prohibidísimo, ¿no? Está prohibido. Es decir, es una infracción gravísima del derecho internacional. Uh-huh. Es decir, un país que devuelve a la gente a un lugar donde pueda ser perseguido. Es decir, no hace falta que sea su país de origen, porque si lo mandas a un tercer país y ese tercer país lo manda al país de origen porque no quería saber nada, pues es lo mismo, ¿no? Entonces es una infracción tremenda. Porque hablaba yo antes de ese convenio, ¿no?, de la Convención de Ginebra de 1951, del Estatuto del Refugiado del 67. Ahora se habla también de ampliar a refugiados climáticos, porque digamos que hay una serie de arquitectura legal para proteger a estas personas. Esto ya está inventado desde hace más de medio siglo, ¿no? Sí, efectivamente. Pues al final hay toda una serie de entramado efectivamente legal, ¿no? Tenemos pues las convenciones, actualmente están en vigor las directivas europeas, ¿también? Nuestra propia ley interna. Si bien es una ley del año 2009, es decir, es una ley bastante antigua. Entonces, bueno, la idea es renovarla, es decir, que la idea es tener una ley nueva el próximo año, pero bueno, no sabemos mucho más de eso todavía. ¿Qué esperáis del Pacto de Asilo de la Unión Europea? Yo podría elaborar un poquito sí, lo que también, he dicho. Claro, complementa, claro. Sí, vamos a ver, la Convención de Ginebra se hizo, es un instrumento de la Guerra Fría. Se hizo para acabar con la situación de desplazamiento que había en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Había minorías étnicas que habían quedado fuera de las fronteras, que se pactaron, etcétera. Unos eran apátridas, los otros eran refugiados, otros eran desplazados. Bueno, la Convención de Ginebra vino a establecer cómo había el tratamiento que se debía dar a estas personas. ¿Qué pasó? Que, bueno, con el tiempo las cosas en el mundo fueron cambiando. Y fueron cambiando y entonces se fue adaptando la definición de refugiado a las nuevas formas, a los nuevos fenómenos, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, antiguamente pues no se consideraba que una mujer maltratada pudiera ser reconocida refugiada, porque se suponía que eso no existía. Es como lo del refugiado climático que digo ahora, ¿no? Exacto. De eso no se hablaba en 1951. No, tampoco se hablaba de la comunidad LGTB. Por ejemplo. Tampoco se hablaba de los refugiados climáticos. Entonces, bueno, yo creo que lo que se está haciendo, porque yo ya últimamente estoy jubilada y llevo tiempo, pero leo lo que está pasando, es que hay un tema común en todos ellos, que es el desarraigo y el no poder volver. El desarraigo, es decir, te quitan las raíces de tu lugar, te tienes que ir a otro y además no puedes volver. Entonces estás en una situación
parecida a la del refugiado y necesitas protección internacional. Para esto se está creando ese pacto de asilo de la Unión Europea. Los 27 tienen un problema, es que las grandes decisiones hay que tomarlas por unanimidad. Y claro, tenemos algunos regímenes políticos que no están por la labor para nada, ¿no? Al contrario, estamos viendo un movimiento reaccionario en Europa y en el mundo contra el de fuera, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, aquí hay un tema, por ejemplo, una de las cuestiones que surgen es el tema de la solidaridad entre estados, ¿no? O sea, el hecho de que pues todos los países del sur, Italia, España, Grecia, sí que son países que, pues claro, tenemos más presión migratoria y entonces, claro, estos países dicen, bueno, nosotros estamos recibiendo a la mayoría de refugiados, pero ¿qué pasa con los países del norte, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la solidaridad es un poquito discutible porque una de las cosas que se plantea también es que en caso de que uno de los países no quiera recibir refugiados, pues puede decir, bueno, yo no lo recibo, pero aporto ayudas económicas, ¿no? Entonces, claro, al final entendemos que hay solidaridad real. Pues es complicado. Pues mira, aquí vemos, por ejemplo, el caso de Giorgia Meloni con la deportación a terceros países. Vemos las ideas también, no está en la Unión Europea, pero es Europa de Reino Unido también, de meterlos incluso muchas veces en esos contenedores en mitad del mar. Vemos al primer ministro polaco, a Donald Tusk, hablando de suspensión temporal, Víctor Orbán, etcétera, 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 ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay es también, o sea, al margen de no querer a los refugiados, que esto ha sido una tónica general a lo largo de las décadas, ¿no? Decía, son una carga, Ahora lo que hay es un racismo bastante abierto, ¿no? Uh-huh. Bastante abierto y bastante reconocido. Entonces, los que no son como nosotros no los queremos aquí. Entonces, bueno, pues yo creo que hemos pasado de un sistema muy bonito, un sistema que construimos durante toda la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Basado en valores universales, basado en el derecho internacional, basado en la cooperación entre estados, que más o menos cuando tienes esos valores, esa visión en tu cabeza, te cuesta más decir, no, es que yo a estos no me gustan porque son de otro color, ¿no? Entonces era más fácil, ¿no? Ahora, sin embargo, estamos abiertamente en una situación en que aquella posición o una posición contraria a los refugiados hubiera sido una posición tabú durante muchos años, o sea que se disimulaba bastante, pero ahora ya no. Bueno, hablaba yo antes de la crisis de refugiados de 2015, por ejemplo, cuando estalló la guerra de Siria, después de las mal llamadas primaveras árabes, muchos buscaron refugio, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En Centro Europa. Cuando hablamos de otras crisis de refugiados, como las que mencionabais de África, la presión suele ser en los países del sur de Europa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la Unión Europea para mejorar estos mecanismos, integrar mejor y hacer las cosas bien? Pues bueno, una de las primeras cosas que puede hacer es promover las rutas seguras, es decir, que la gente venga y no muera en el mar, por ejemplo, sería interesante, ¿no? Que eso que se procurara porque la gente llegue en buenas condiciones, ¿no? Y luego la solidaridad que decíamos, ¿no? Que sí, esos mecanismos funcionen mejor. Efectivamente. Sobre todo con los países del norte de Europa. ¿Por ahí alguna sugerencia? Si nos está escuchando Ursula von der Leyen, hola Úrsula, aquí van algunas sugerencias. Bueno, mira, yo creo que lo que falta en la Unión Europea es voluntad política para resolver el tema. Entonces, a partir de ahí, decir, hay ciertos conflictos con varios de los países, sobre todo los países del este, pero también otros que no son del este, pero los países del este son unos países muy, muy acostumbrados a ser etnocentristas. Pues lo pregunto también porque en la guerra de Ucrania yo sí he visto más solidaridad, ha habido más reparto, más países de acogida, no solo en los de la frontera con Ucrania, ¿no? En el este de Europa, sino también en España y en otros, ¿no? Sí, bueno, en la guerra de Ucrania es que eran todos rubios, claro. Entonces la gente pues no llaman la atención, sino que a la gente además les gusta. Mira, yo me acuerdo cuando la guerra de Bosnia, que yo trabajaba en el ACNUR internacional, y me llamaba la gente pidiéndome los niños rubios, o sea,
ay, usted trabaja en el ACNUR, ¿por qué no, yo quiero tener un niño, adoptar un niño rubio o una niña rubia? Sabéis que Ucrania es de los países que más, siempre encabeza esas listas de maternidad subrogada y de adopciones y de tal, ¿no? O sea, que se han interrumpido con la guerra, lógicamente, ¿no? La adopción internacional. Y bueno, pues ya ahí tuvimos que decirles que esto no se hacía. Ya UNICEF además tiene unas reglas muy estrictas para el tema de la adopción internacional en casos de conflicto. Y entonces ya les decías, mire, esto así no. Y bueno, estamos siendo críticos con Europa, me parece bien, porque al final es nuestro continente, somos europeos, es lo que hay. Creo que Europa en muchos aspectos es un ejemplo y una isla en el mundo en cuanto a derechos, etcétera. Pero ¿y si ampliamos la mirada? ¿Qué responsabilidad tienen las organizaciones internacionales? La ONU a través de la Agencia de Refugiados, hablábamos de UNICEF también, de los derechos de la infancia, podríamos seguir, de la FAO, etcétera. Pero hablando de refugiados, ¿qué papel tienen, qué peso tienen realmente para obligar a los países a que se cumpla el derecho internacional? Bueno, pues tienen un papel esencial, muy, muy importante. Sin ir más lejos, ACNUR participa en todas las comisiones donde se deciden sobre los casos que suben a dicha comisión, y pues las organizaciones por nuestra parte también, todos los informes que nosotros presentamos para apoyar los casos los consultamos también con ACNUR. En el caso de las solicitudes que se hacen en frontera, todas las solicitudes que se hacen en frontera pasan también por ACNUR. Entonces ellos nos ayudan muchísimo, nos apoyan también cuando hay, por ejemplo, casos un poquito más dudosos. Entonces pues el papel es muy, muy importante. Vamos a ver. El otro día precisamente tuve una pequeña conversación por WhatsApp con una persona que dijo una barbaridad. Y yo le dije, bueno, cuando tenga tiempo te cuento... Ay, cuéntanoslo. No, porque es un tema de geopolítica más que nada, de no entender que las cosas no suceden porque la gente sea mala, sino porque hay como unas reglas que están ahí, que son reglas de la geopolítica, y que el mundo se ha regido por esas reglas durante los miles de años que tenemos hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando cambiamos la visión, ¿no? Entonces, bueno, cuando la gente dice, íbamos por este tema, es que la ONU no hace nada, que la ONU no sé qué, porque bueno, la ONU son 193 países. Para empezar, no es un ente que hay ahí, ¿no? Sí, es decir, la ONU se organiza políticamente con la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Sí. En el Consejo de Seguridad hay 5 países que pueden ejercer el derecho de veto. O sea que podemos tener una decisión, una resolución, una decisión de la Asamblea General que diga X y que vaya al Consejo de Seguridad y que un país diga no. Y ahí entonces, se queda. Eso no es democrático, ¿no? Y luego las organizaciones internacionales, que son las organizaciones que ha hecho Naciones Unidas para la cooperación descentralizada. Bueno, para terminar os voy a pedir que me digáis, por favor, la recomendación de un libro o una película sobre este tema para nuestros oyentes. Pues a mí me gustaría recomendar una película preciosa que se llama Las Nadadoras. Es la historia de 2 hermanas sirias. Muy bonita. Que que finalmente acabaron participando en los Juegos de Río de 2016. Bueno, la recomendamos desde aquí. ¿Algún libro, alguna peli? Bueno, pues 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini, que es un refugiado afgano. Tomamos nota, ya tenemos como siempre deberes para el fin de semana, pero con gusto. Carla Pablos, experta con amplia experiencia en asesoría legal, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. María Ángeles Siemens, experta en refugiados, durante 2 décadas trabajando incansablemente en ACNUR. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Juan Carlos López en la producción, a Javier Ollero en los mandos técnicos. Sin ellos este programa no sería posible. Por mi parte nada más, seguiremos moviendo las fichas del tablero. Será en 7 días. Aquí les espero. Adiós.